Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia y la verdad que lo estamos nutriendo con el doctor Sócrates Jones, porque hablar de nutrición es hablar de lo que uno va a comer y lo que va a ingerir. Pero qué importancia tiene la nutrición en las mujeres embarazadas, porque de ella va a depender la salud de ese niño en un futuro y la importancia de eso. Antes de la pausa estábamos haciendo la pregunta de que dijiste que lo máximo son 23 libras durante los 9 meses de embarazo. Esa es una mujer que tiene el peso... Tiene bajo peso. Que está infrapeso. Entonces quedamos que en una mujer con un peso normal, ¿cuánto es lo máximo que lo puede máximo tener? Sí, pero algunos autores describen que puede ser de 12 a 16 libras máximo. De 12 a 16 libras. Entonces estábamos hablando del primer trimestre que tú dijiste. ¿Cuánto debería aumentar en el primer trimestre? ¿Cuántas libras deberían aumentar en el primer trimestre la mujer? La paciente debería de aumentar en el primer trimestre alrededor de 3 kilos. De 3 kilos. Y en el segundo trimestre, ahora que no lo habíamos tocado. En el segundo trimestre se dice que la embarazada o la gestante debe de aumentar una cantidad similar de kilos, porque en el último trimestre es que se gana la mayor cantidad de peso. Entonces, al final del embarazo, ganamos la mayor cantidad de peso. Doctor Sócrates John, vamos a ver. Esa mujer que está embarazada, que necesita alimentarse adecuadamente, se utiliza siempre la expresión que sea balanceada. Los alimentos tienen que ser balanceados. Pero ¿qué es eso con nombre y apellido? ¿Cuáles son los principales alimentos que debe consumir? Por ejemplo, de ese arroz, de ese plátano, de esa avena, de esos espaguetis, de esos huevos, de esas frutas, en fin, ¿cuál es la proporción que debe consumir de forma general, vamos a decir, la mujer que está embarazada? Bueno, lo importante en este caso es lo que se llama fórmula dietosintética. La fórmula dietosintética. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, esto te dice que una paciente embarazada no debe de consumir una cantidad mayor de un 15 a un 20% de la dieta en grasas. No debe consumir... O sea, 15% grasa. Grasa. Ok. Nos queda 85%. Exacto. Un 55 a un 60% de hidratos de carbono. Un 50, ¿ha dicho? 55 a 60% de carbohidratos. Y el restante, que es de un 25 a un 30% de carnes. De proteínas. Exactamente. Ok. El caso, por ejemplo, de las legumbres, el caso de los vegetales, las frutas, ¿dónde lo dejamos? Bueno, importante pregunta, porque siempre que nosotros pensamos en hidratos de carbono, siempre pensamos en cereales. Pero hay otro tipo... O en pan, claro. Hay otro tipo... Arroz, por exactamente. ejemplo, hay otro tipo de frutas y vegetales que son ricos en carbohidratos y se absorben de mejor manera. Y también se pueden utilizar porque tienen una cantidad importante de micronutrientes, como son vitaminas, minerales. El uso, por ejemplo, de los folatos, el ácido fólico, el caso del sulfato ferroso en la embarazada, desde el punto de vista nutricional, ¿qué impacto tiene? Mira, tú sabes que es importante el uso de folatos en el primer trimestre, por lo que conoces tú, mayor que cualquiera de nosotros aquí, por el cierre del tubo neural. Eso es importantísimo. La ayuda que nos ofrece para el cierre del tubo neural. Por eso en el primer trimestre... ¿Qué es el cierre del tubo neural? Tú tienes que el sistema nervioso, a la altura de la tercera semana, más o menos el día 21, vamos a ver la expresión, ¿verdad?, del sistema nervioso formándose. Aplatánamelo, Mauri. De la piel... No te estoy entendiendo. De la piel, de la estructura donde aparece la piel, que se llama el ectodermo, va a surgir el sistema nervioso. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema nervioso se forma
como un tubo. Ahora sí te ¿entiendes? Como si fuese un tubo. Entonces, ¿en dónde se forma? ¿En qué parte del feto? Tú lo vas a encontrar en la parte posterior, en la parte dorsal del producto que se está formando. O sea, esa es como la columna vertebral. Entonces tenemos el cerebro y tenemos entonces la médula espinal y ahí sale el cráneo y la columna vertebral. Pero entonces, ¿qué ocurre? Esas sustancias están vinculadas con una adecuada formación de ese sistema nervioso, con los cierres adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos que nuestras mujeres, las mujeres muy jóvenes, adolescentes, con problemas carenciales, con bajo consumo, anémicas muchas de ellas, pues son mujeres que tienen tendencia a producir malformaciones congénitas muy altas del sistema nervioso, y es básicamente por esto. Y no hay ningún alimento que sustituya, o sea, que tenga folato, que no haya que darle folato por vía de pastillas y eso, ácido fólico. Mira, las políticas gubernamentales y de salud pública se enfocan y se han enfocado en que de manera segura la paciente obtenga la cantidad de folatos que requiere. Pero en algunos vegetales, algunas legumbres, nosotros podemos conseguir esa cantidad de folatos, por así decirlo, que requiere durante todo el embarazo. O sea que en la naturaleza están, los alimentos habitualmente están, pero dada la necesidad, los requerimientos, porque esta mujer, nuestra mujer, a pesar de estar obesa, a pesar de estar, están desnutridas. Exactamente. Están anémicas. Uno de los problemas más importantes que nosotros tenemos es la anemia en la embarazada. La anemia. Y es un problema de nutrición. Es un problema, porque es que la obesidad es una enfermedad, como estaba hablando. Una enfermedad crónica inflamatoria. Por eso es que lo que nosotros llamamos citoquina o adipocitoquina produce inflamación en todo el sistema digestivo. Esa grasa visceral se comporta como una hormona y produce esa adipocitoquina, inflama el estómago, inflama el colon, inflama el páncreas. O sea que produce un proceso inflamatorio en todo el organismo. Bueno, nosotros tenemos la necesidad de hacer contacto con el pueblo y lo hacemos a través del 809-682-9850. 809-682-9850 desde cualquier parte de la República Dominicana, 809-6850-9850, perdón, y desde cualquier parte del planeta a través del 833-380-0062. Entonces, esa es la vía de comunicación para estar en contacto con nosotros acá en cabina. El doctor Sócrates John lo encontramos en el 809-231-3824. Esa es en la red oncológica dominicana integral, en RODI. Entonces, vámonos con el pueblo. Diga usted. Ahí se nos cayó. Diga usted. Buenas. Su pregunta para el doctor Jones. Adelante, buenas. Hola. Hola. Tenemos problemas con la... Hello, buenas. Parece que se ha quedado colgado. 809-682-9850. Doctor Sócrates Jones. Estamos preguntándole anteriormente la importancia de la valoración nutricional en las mujeres embarazadas. Fuera de aire, me estabas diciendo que en los hospitales donde tú trabajas, por obligación te mandan las mujeres embarazadas para tú hacerle una valoración nutricional. Buenas. ¿Qué importancia? Sí, buenas. ¿Qué importancia tiene la valoración nutricional durante el embarazo? Diga, buenas. Sí, buenas. Diga usted. Una pregunta a ese gran amigo. Le habla el doctor Joel Peña Guzmán. Un gusto. Excelente el comentario del doctor Sócrates John. Una preguntita sobre también los ejercicios en las mujeres embarazadas. Ejercicios en mujeres embarazadas. Bueno,
Los ejercicios de las mujeres o las pacientes embarazadas, como ya les había mencionado, depende mucho de las restricciones que ésta tenga. En caso de que la paciente tenga una presentación previa de placenta o implantación baja, polidrano, anhidranio, esas condiciones la van a limitar. La paciente que no puede hacer, por ejemplo, ejercicios de musculación, siempre se les recomienda hacer ejercicios aeróbicos, caminar. La que no obtiene la posibilidad de caminar, nosotros en algunas ocasiones les referimos o les recomendamos algunos movimientos para que ella los realice de 3 a 5 minutos, por lo menos 3 o 4 días a la semana. Buenas, diga usted. Su pregunta para el doctor Jones. Sí, buenas. Mi pareja. Ella va ahora el 27 para 4 meses que no le llegue el periodo. No, estábamos hablando de nutrición. Se cayó la llamada. Buenas. Pregunta para el doctor Jones. Buenas, buen día. Mi esposa es diabética tratada con pastillas, ¿verdad? No con insulina per se ya inyectada. ¿Qué tipo de nutrición debe ya llevar y si debe hacer ejercicio y todo este tipo de cosas, por favor? Sí, gracias por su pregunta. Bueno, lo importante y lo primero sería evaluar a su esposa para ver qué nivel de obesidad ella tiene en caso de que lo tenga. Ahora bien, a estas pacientes sí se le da las recomendaciones de manera igual a la de la patología de la diabetes. Es decir, nosotros les restringimos en algunos casos una cantidad o la cantidad de azúcares, sal, hidratos de carbono. Se lo tratamos de manejar a un punto en la cual ella tenga lo que amerita necesariamente. Sí, porque es importante porque los hidratos de carbono se convierten en azúcar. Exactamente. Entonces, eso es importante. Exactamente. Antes de la pregunta, hay una llamada. No le dé. La importancia de la evaluación nutricional en nuestras embarazadas. Porque veo que en la consulta privada no hacen evaluación nutricional, me estaba diciendo. Exactamente. Mire, es vital. Porque hay muchas patologías, tanto en el producto que se pueden desarrollar a largo plazo como enfermedades, o un producto macrosómico que puede luego desarrollar así también una diabetes. ¿Qué es un producto macrosómico? Bueno, el producto macrosómico, por así decirlo en buen dominicano, es el niño que nace de 10, 11, 12 libras. O sea, después de 9 libras en adelante, creo que es el peso, ¿no? Sí. Entonces hablamos de macrosomía. Macrosomía. Diga usted. Buenas. Bueno, ven, señor. Sí, saludos para usted. Albert, desde Massachusetts. Albert Méndez. Miren, señor, ustedes son influencers, pero de la salud, con un público muy exclusivo, pero son influencers. Esas líneas se congestionan con ustedes y así se le congestiona a los consultorios. O sea, que ustedes son influencers. Un saludo para el doctor Yo. Gracias. Antes de mi pregunta para el doctor, Amaury, quisiera que me diera las coordenadas, cómo conseguir el estudio chileno al cual tú te referiste sobre la no vacunación, la primera dosis, la segunda dosis y la posibilidad de ir intensivo. Me interesa eso, porque por ahí segurito que viene uno sobre esa población vacunada frente a las nuevas variables. ¿Cómo le enfrenta entonces con las nuevas variables? Si se enferman o no. Así es. O sea, ya están haciendo estudios. Así es. Mira, tú sabes una cosa, Albert, que ya incluso en Estados Unidos se está hablando de una tercera dosis para darle, para cubrir sobre todo la variante inglesa y la brasileña. En este momento... Sí. No solamente eso. Fíjate que aquí la vacuna de la influenza es mandatorio en los centros de salud para los empleados, mandatorio. O sea, que si tú no te la pones, pues te suspendemos y si no, bueno, pues entonces ve el trabajo. Bueno, ahora hay un tema en un hospital de Texas, creo que es el Medical Texas, así mismo se llama, el University Medical Texas, que es un centro muy emblemático de ese estado, donde hay 104 empleados que están demandando al hospital porque le están obligando a la vacunación. Uno no entiende. O sea, que a veces pensamos que solamente es por estos lados. Gracias, Albert, muy amable por tu llamada. Bueno, espérate un momentito, déjame hacer la pregunta al doctor. Dale.
Sí, para preguntar al doctor. Sí, doctor, yo estuve escuchando sobre, bueno, cuando una paciente ya sabemos, como usted lo dijo, que la paciente antes de salir embarazada es difícil de determinar el peso. Pero una vez la paciente sale embarazada o la mujer sale embarazada, porque no es una enferma, sale embarazada, fisiológicamente aumenta el apetito y aumenta el peso porque tiene un producto que se está desarrollando en su vientre. Sí. Entonces, ya usted dijo claramente cuál es el porciento, cuál es el peso que tiene que aumentar regularmente para que no sea patológico. Pero si estamos frente a una paciente con un embarazo múltiple o con un feto macrosómico, la tabla de Rousseau determina cuál es el peso normal para esa paciente especial. Excelente pregunta. En el caso de la embarazada múltiple, del embarazo múltiple. Sí, en caso... Bueno... Sí, en caso de embarazos múltiples, hay otros instrumentos de los cuales también nosotros nos recurrimos para poder valorarlo. De hecho, cuando tú haces la evaluación y ves que está muy alto el percentil en la tabla de Rousseau, ya tú debes de sospechar de un embarazo múltiple o de un embarazo gemelar en caso de que no se tenga el diagnóstico ya establecido. Sí, buena. Su pregunta para el doctor Jones. Sí, te escuchamos. Tiene que bajar el volumen de su radio, por favor. Sí, gracias. Cuando ustedes hablan de folato, eso se trata de los alimentos que tienen muchas cosas, por ejemplo, cosas verdes, como es la espinaca, la lechuga, el pepino, todas esas cosas. Gracias por su pregunta. Ejemplo de folato, doctor Sócrates John, es la pregunta del amigo. Así mismo, como el amigo mencionó, en los alimentos verdes, principalmente las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? Las verduras, las legumbres, el berro, la espinaca. La espinaca, exacto. ¿La lechuga entra dentro de los productos? Sí. Buenas. Sócrates. Entonces nosotros encontramos al doctor Sócrates John, quien es nutriólogo clínico en la Red Oncológica Dominicana Integral, en RODI. Ahí lo encontramos en el teléfono 809-231-3824. 809-231-3824. Doctor Sócrates John, la mujer con trastornos de nutrición, o sea, esa mujer que no se está nutriendo adecuadamente, esa mujer que está en sobrepeso, ¿verdad? Está obesa, ¿cuál es el riesgo durante el embarazo de terminar con trastornos de la glicemia, terminar diabética, prediabética? Bueno, los riesgos de que esa paciente pueda hacer una diabetes tipo 2 o una diabetes gestacional son muy altos, ya que esa es una de las principales patologías que se presentan en la paciente con algún tipo de obesidad. Mientras más alto es el grado de obesidad, más tiene la paciente riesgo de sufrir de patologías cardiovasculares, patologías metabólicas y patologías también de tipo motriz. Recuérdense que la paciente o el paciente, mientras más grado de obesidad tiene, mucho más sufre su cuerpo. Sí, hola, buenas. Su pregunta para el doctor Jones. Te cayó la llamada. Se cayó la llamada. Doctor Jones, así como hablamos del sobrepeso durante el embarazo, ¿qué problemas puede tener la mujer desnutrida durante el embarazo y qué forma qué complicaciones podemos tener? Mira, buena la pregunta. Una de las complicaciones de la paciente desnutrida en el embarazo, la anemia es una de las más frecuentes, pero nosotros también vemos mucho RCU en pacientes desnutridas en el embarazo. ¿Qué es el RCU? El RCU es el retardo del crecimiento intrauterino. Entonces, es una de las patologías más frecuentes que vemos en la paciente embarazada con bajo peso. O sea, que ese producto va a ser pequeño. Ese producto van a ser pequeño,
muy posible venga con deformidades congénitas, muy posible no tenga un desarrollo normal el resto de su vida, muy posible que el bajo peso al nacer está asociado con desnutrición de esa mujer en el embarazo. Exactamente. Y también enfermedades congénitas. Enfermedades congénitas, está descrito. Exacto, o sea, es como una relación bidireccional. Fíjate, la baja nutrición, o sea, la desnutrición lleva en la embarazada a que ese producto crezca poco, que se formen los órganos de manera inadecuada, nacer con retraso de su sistema nervioso, retraso mental. En muchos casos vemos eso y es más frecuente en los países en vía de desarrollo. Y labios leporinos, hidrocefalia. O sea, trastornos en términos general, pero sobre todo de ese sistema nervioso central que requiere tanto, que demanda tanto de una nutrición adecuada para bien formarse. Fíjate que los excesos entonces siempre son malos. Sobrehidratación o sobrenutrición o poca nutrición. Exacto. Yo de verdad, Amaury, no pensaba que este tema era tan importante, te lo reconozco, y de verdad que estoy sorprendido de la importancia de la nutrición durante el embarazo, sobre todo para el futuro de ese bebé. De verdad que... y la parte final, por ejemplo, de ese embarazo, el doctor Sócrates John ha sido muy categórico en que el peso mayor de la embarazada se gana al final del embarazo, y ahí es donde vienen los problemas de la preeclampsia o de la eclampsia, de ese síndrome cuya característica es hipertensión, aumento de las proteínas, edema en los miembros inferiores, o sea, todo un complejo, pero que fundamentalmente matizado por la hipertensión. Esa hipertensión que en ocasiones hace el famoso síndrome de Hell. Bueno, termina en un síndrome de Hell, pero el pueblo le llama a la preeclampsia, caramba, ¿cómo que se llama? Hay un término muy común entre la población. Ya se nos estaba olvidando cómo habla el pueblo. Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacer, que es la importancia que le dan las dominicanas durante el embarazo de tomar malta morena con leche condensada. Dime tú qué importancia tiene esto, porque las relaciones con la lactancia, las relaciones con la... No, en el país entero. En el país entero. Mira, realmente nosotros tenemos las azúcares como un tipo de carbohidrato, pero lamentablemente el azúcar son calorías vacías. No nos aportan macronutrientes ni micronutrientes. Entonces, las pacientes y el pueblo tiene esa percepción. Claro, tú vas a tener energía, posiblemente aumente de peso, pero no te vas a nutrir. O sea que no es recomendable la malta morena con leche condensada. No como base de la alimentación. Señores, muchas gracias, doctor Sócrates John, por aceptar esta invitación. Doctor Signy Espinosa, mañana será otro día en este recetario, doctor Guerrero Heredia.